El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les presentamos temas como democracia, elecciones, participación ciudadana, cultura cívica, derechos humanos, inclusión, justicia electoral y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como por el 106.9 FM de Radio Universidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de justicia electoral y se encuentra conmigo el maestro Rafael Elizondo Gasperín, director general de Electrum. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rolando, muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues bien, maestro, vino a presentar, vino a Chihuahua con la conferencia Violencia Política y Litigio Estratégico y a presentar el libro Violencia Política de Género por Internet. Y pues bueno, vimos esta conferencia y la presentación del libro y nos llamó mucho la atención pues todo lo que se ha hecho y el precedente que se ha marcado en cuanto a justicia electoral, como las redes sociales, como el Internet, donde pues no hay regulación todavía, ¿verdad? Pero creemos que ahorita con esta sentencia que se dictó en el caso que nos presentó, se ha hecho un gran logro, se han logrado muchas cosas y ya hay un avance en cuanto a violencia política en razón de género contra la mujer. Y bueno, mi primera pregunta es, en un proceso como este, en donde hay violencia política en razón de género, un término relativamente nuevo y también procesos judiciales nuevos también, y también viendo que está involucrado el Internet, ¿cómo debe ser tratada una víctima en los casos de violencia política en razón de género? Claro que sí. Mira, es un tema muy sensible y es un tema lamentablemente muy presente, no solo en los procesos electorales, sino en la cotidianidad, ¿no? Aquí lo más importante es saber distinguir cuando se trata de casos de violencia política contra la mujer en razón de género, para poder acudir a las instancias ante las autoridades correspondientes y tener la posibilidad de que sus derechos sean repuestos y el daño reparado, ¿no? Entonces, una víctima de violencia de entrada implica la obligación para todas las autoridades de tratarla con sensibilidad y tratarla entendiendo de que ella está en un supuesto especial en el que se le está afectando su esfera jurídica, se le está violentando y está en una situación grave de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se le debe de tratar a una víctima? Yo te diría, el primer gran paso es con sensibilidad, escuchar cuál es su planteamiento, ver cuál es su pretensión, en qué se le puede orientar adecuadamente para tratarla correctamente y poder encauzar su petición y poderla ayudar, ¿no? Entonces, la primera obligación que tenemos todos es de actuar con sensibilidad, saber que es un tema delicado y que hay que atenderlo especialmente, ¿no? Así es, y bueno, hablando también del otro lado de la persona acusada, ¿no? Hablaba usted de aislar a las personas acusadas de violencia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo aislar a una persona que pues está cobijada por instituciones, por partidos o pues no sé, por ciudadanía, ¿no? Incluso. Sí, o sea, el aislar me refería a ir tratando de cortar los vínculos con terceros que lo puedan estar empoderando para generar la violencia. Entonces, por ejemplo, si un candidato de otro partido político es el que se está viendo beneficiado con la violencia que se le hace a la víctima, o él está siendo victimario, entonces pensar que normalmente no actúan solos, entonces que deben de las autoridades ver con quién están vinculados. Están vinculados con un partido político que es el que los está postulando,
Entonces ver y acudir ante el partido político y ver si hay un deslinde de ese partido político, ¿no? Decir, oye, la actitud ilegal o lesiva con la que se está afectando a una mujer no es algo que lo esté propiciando el partido, que lo esté tolerando el partido. Entonces, a eso me refiero con irlo aislando, ¿no? Ir cortando esas relaciones con personas o organismos o terceros que lo hacen más fuerte y que hacen que la violencia sea más fuerte, ir focalizando el tema y entonces ir entendiendo quién lo hace, por qué lo hace, con qué objetivo lo hace, cómo lo hace. Entonces, si lo vas aislando, pues es más fácil entenderlo, contenderlo, prevenirlo, sancionarlo, ¿no? Así es. Y bueno, también hablaba usted de que el Internet es un espacio que se presta para ejercer este tipo de violencia. ¿Por qué es un espacio tan fácil para ejercer una violencia? Por la inmediatez, o sea, el acceso que tenemos todos a los medios electrónicos es muy inmediato, ¿no? Entonces, la información incluso se difunde de manera, se viraliza, ¿no? Se difunde con una velocidad mucho mayor a la de cualquier otro medio, ¿no? Y esa inmediatez que tenemos de acceso, también los excesos en el uso de esa inmediatez son los que van provocando estas distorsiones, es decir, de forma muy fácil se puede acceder, pero se puede subir información, se puede afectar, se puede hacer declaraciones, se puede estar afectando derechos a terceros de manera muy inmediata. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y la sensibilidad para desarrollar las herramientas necesarias para ir controlando y atemperando esto, ¿no? Sí, y bueno, en ese sentido, ¿qué se podría hacer para regular estas actividades o qué podrían hacer las autoridades correspondientes para pues regular todo lo que se puede hacer en redes sociales y en Internet? Bueno, se pueden hacer muchas cosas y ha habido un gran avance, ¿no? Las autoridades, sobre todo electorales, se han estado pronunciando, evidenciando y pronunciando en casos de violencia en Internet y buscando cómo suspender esas agresiones y también el reto está en los poderes legislativos que vayan pensando en cómo pueden regular, por ejemplo, como se tiene en otros países, el derecho al olvido, las herramientas, esto es una inercia que difícilmente va a haber para atrás, no sé si estás de acuerdo conmigo. El uso de los medios electrónicos va hacia adelante, entonces cada vez tenemos más y mayores herramientas, dependencias y codependencias de lo electrónico. Entonces, sí tenemos que ir pensando, si no a la par, porque el uso va creciendo, va muy rápido, sí tenemos que no descuidarlo, el ir generando esas circunstancias o herramientas normativas y de precedentes que vayan permitiéndonos tener un ejercicio más adecuado de nuestros derechos, ¿no? Sí. Hablaba usted también de que en campañas es cuando las mujeres son más vulneradas o pueden ser víctimas de violencia política. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues ese es, por ejemplo, una de las grandes interrogantes, ¿no? Qué casualidad es que cuando una mujer está siendo postulada para un cargo público o está buscando una precandidatura o una candidatura, es cuando más presencia hay de agresiones en medios electrónicos, ¿no? Entonces, porque saben que la afectación de su imagen o de su esfera pública y del conocimiento le puede afectar a sus aspiraciones. Entonces la puede mermar, la puede restringir, la puede coartar, ¿no? Entonces, por eso tenemos, es innegable que empiezan los procesos internos o las candidaturas y entonces empieza a haber este tipo de manifestaciones que atentan contra la integridad, ¿no? De las personas, de las mujeres. Así es. Y en esta presentación y en este libro que vino a traernos a Chihuahua, habla sobre un caso de éxito, ¿no? En cuanto a sanciones
a personas que han ejercido este tipo de violencia. Me refiero al caso del comunicador, ¿no? De la persona dueña de un medio de comunicación que fue sancionada. Si nos pudiera platicar un poco esta historia. Sí, claro. Bueno, efectivamente se trató de un medio de comunicación que vulneró con diversas formas de comunicación a una mujer que era candidata, ¿no? Con denostaciones, calumnias, difamaciones, información falsa incluso. Entonces, cuando se comprobó que todo esto incluso le afectaba a ella como víctima y a su hijo, las autoridades que intervinieron, si bien es cierto, hay tanto el tribunal local como el federal, hay cosas que se pueden seguir haciendo. Su actuar fue, por ejemplo, oficioso en cuanto al cumplimiento. No se quedaron a esperar a que la víctima dijera si estaba cumplida o no la sentencia. Ellos lo requirieron, ¿no? No se quedaron solamente con el planteamiento de la víctima de, oye, me afecta, sino también consideraron que le afectaba a su menor hijo. Entonces sí se establecieron medidas preventivas o de protección y medidas de reparación, ¿no? También, entonces se ordenó al medio un perdón, otorgar una disculpa pública, la difundiera con ciertas características, buscando resarcir ese daño causado. Entonces sí hay una actuación más allá de lo que ordinariamente podríamos, digamos, esperar, porque se trata de un caso de violencia política, y sí quedan en el tintero áreas de perfeccionamiento. O sea, sí se puede llegar aún más, se debe de llegar. La violencia política, una mujer que se queja de violencia política busca siempre, y su intención será, te digo, la restitución de su derecho y la reparación del daño que le causaron. Entonces todas las autoridades tienen que estar conscientes de eso, ¿no? Y bueno, después de esta sentencia lograda, en términos de justicia, ¿qué significa ello? Pues marca un precedente, o qué podemos esperar a futuro en cuanto a casos que se puedan presentar de esta misma forma. Sí, a ver, sí marca un precedente, es una de tantas sentencias que se ha emitido, y marca una forma de actuar de las autoridades sensible y una apertura. O sea, no se están limitando a lo que existe y a la forma tradicional de resolver esos casos, sino se están viendo con más apertura y están entendiendo de manera sensible el problema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, por eso celebro hoy la invitación por parte del instituto a tratar estos temas con esta apertura que permiten la difusión del conocimiento, que es la mejor herramienta que podemos todos tener. Entonces, propiciar esto a través de las instituciones es cumplir con un objetivo de sensibilidad muy importante, ¿no? en la materia. Maestro, y también vino a presentar su libro, el libro titulado Violencia Política de Género por Internet. ¿De qué trata este libro así en términos generales y dónde podría consultarse? El libro está publicado en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es parte de una serie de publicaciones que tiene. El libro lo edita el tribunal, el libro es gratuito y precisamente trata, entre otras cosas, de este tema en concreto del asunto que platicábamos y cómo lo resolvieron, y un poco lo que yo trato de observar ahí o de investigar es qué más se podía haber hecho, ¿no? Por eso se tocan temas como la revictimización, la víctimas y victimarios indirectos, los temas de ejecución o cumplimiento de las sentencias, la actuación con perspectiva de género, la obligación de los portales de internet, la confronta de derechos entre mi derecho a la información y a la divulgación de las ideas y a la comunicación, a mi derecho de una vida libre de violencia. Entonces, un poquito es eso, la intención del libro es documentar qué pasos más ha dado la justicia electoral en el tratamiento de los casos de violencia política contra la mujer en razón de género.
Muy bien. Si nos pudiera compartir qué es Electorum, Sí. a qué se dedica, a quién atiende. Claro que sí. Electorum es una firma que yo encabezo, pero que estamos conformados por distintos profesionales que nos dedicamos a las cuestiones político-electorales. Entonces, es una firma, es una consultoría que lo que hacemos es desarrollamos litigio estratégico, desarrollamos asesoría estratégica e investigación sobre los temas. Entonces, es una firma de especialistas en materia electoral que su finalidad es el conocimiento, tanto la difusión, conocimiento y la defensa de los derechos de todos, y en particular nos ha tocado llevar de los primeros asuntos que han sido pioneros en temas de violencia política, con los cuales se han generado precedentes importantes con los que se han beneficiado muchas mujeres. Por último, maestro, si nos pudiera compartir sus redes o dónde podemos hacer contacto con usted. Sí, claro que sí. La página de la consultoría es Electorum, www.electorum.com.mx, y en particular el Twitter de tus servidores. Mi nombre es Rafael Elizondo Gasperín, entonces mi Twitter es Rafa con R mayúscula, Eli de Elizondo y Gas de Gasperín. Rafael y Gasp, ese es el Twitter. O también está el Twitter de Electorum, ¿no? Pero el personal y el de la firma ahí están. Pues muchas gracias, maestro Rafael Elizondo. Gracias por la conferencia, por la presentación del libro y por esta entrevista. Esperemos tenerlo en otras ocasiones acá por Chihuahua. Y muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron a través del 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.